Muchísimas gracias a todos los que ya están aquí con nosotros. Estamos muy emocionados porque hoy es nuestro primer episodio de lo que vamos a empezar a denominar Academia Fitobacteriana. Obviamente hay que empezar por algo. Vamos a empezar por las raíces del conocimiento, entender un poco qué son estas bacterias, cuáles son los tipos, cómo las podemos identificar y darles muchísimas más herramientas para que ustedes puedan proteger sus cultivos. Esta Academia Fitobacteriana en su primer episodio es posible gracias a nuestros aliados de Summit AgroMéxico y los vamos a dar a continuación con un video. En plena temporada con condiciones para bacterias y yo, arrancando el día con calma. Afortunadamente encontré quien cuide mis plantas. Pero sobre todo, mi negocio. Que las bacterias no te quiten el sueño. Agrigent 5000, la élite de los antibióticos. No queremos que las bacterias nos quiten el sueño, así que hoy en el primer episodio vamos a tener un invitado muy especial que nos va a ayudar a poder dormir y no pensar en todas las tragedias que tenemos con estas bacterias. Esta persona que tenemos el gusto de tener hoy en la casa ha participado ya con nosotros en otros eventos y es el ingeniero Andrés Bustamante. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Les vamos a hablar un poquito, Andrés. Seguramente nos vamos a quedar cortos porque la trayectoria es muy larga, pero un abrebocas. Andrés es agrónomo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trabaja en Química Agronómica de México desde el 99, ya tiene 25 años allí en la empresa y su enfoque es en prevención y manejo de bacterias fitopatógenas, que es precisamente lo que nos reúne aquí hoy. No solo trabaja en México, sino también en Colombia, Argentina, Centroamérica, Vietnam, Tailandia y entre otros. Desde hace 15 años, Andrés se dedica a la investigación y desarrollo de productos biológicos enfocados en la sanidad del cultivo y del suelo saludable. Y sus actividades dentro de química agronómica comprenden dar soporte técnico en bacterias fitopatógenas con el uso y manejo de antibióticos agrícolas y productos cúpricos, desarrollar y promocionar mejoradores del suelo enfocados a compactación. Además, Andrés realiza investigación, desarrollo, bioprospección y posicionamiento de productos biológicos a base de cepas de suelo y xilósfera y ha participado también en la obtención de 5 patentes mundiales en taninos, que por ahí estén atentos que vamos a hablar también hoy un poquito de los taninos y extractos vegetales como bactericidas y fungicidas. Es un honor, Andrés, tenerte hoy aquí con nosotros. Por favor, aprovechen muchísimo la plática. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que si a medida que va avanzando la presentación tienen algunas dudas, nos pueden ir escribiendo abajo en el chat y nosotros con mucho gusto al final les vamos a dar la palabra para que Andrés nos las responda. Bueno, sin más que agregar, bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias a todos. La verdad es muy reconfortante que se hagan este tipo de eventos. Estamos sumamente contentos, entusiasmados de poder compartir un poquito de lo que hemos visto. Todo esto con la intención de precisamente facilitar la toma de decisiones. Y pues no dejar caer también, como decimos en saco roto, que esto es una academia. Queremos que sea una celebración de esfuerzos, no solamente de experiencias profesionales, de experiencias personales profesionales, sino también un conjunto, una sumatoria de todas sus experiencias, comentarios en este episodio 1 que pues vamos a seguir teniendo episodios, porque pues el mundo de las bacterias fitopatógenas es relativamente algo extenso y de cada uno de esa frase que dice ahí, bacterias fitopatógenos, de cada una de esas etimologías, podríamos sacar algo mejor, una charla diferente de cada uno de esos temas. Entonces, pues esa es la intención y de verdad que bienvenidos de nuevo y muchas gracias por su atención. La que sigue, por favor. Bueno, no podríamos hablar de bacterias sin antes considerar
que pues las bacterias están prácticamente abarcando el planeta Tierra. De hecho, este no es un planeta de animales o de plantas o de seres humanos. Es un planeta donde ebulle de vida, la vida microbiana, ¿no? Se estima que hay un número estimado de células microbianas en la Tierra de aproximadamente 2.5 por 10 a la 30. Esto cuando lo traduces a un número, que es un número sumamente grande, está hablando de 2.500 quintillones de células microbianas en la Tierra. Entonces, pues antes y después del hombre, las bacterias, por eso hay que conocerlas para convivir con ellas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, dentro de este marco de esta densidad poblacional de bacterias, nosotros convivimos de manera directa o indirecta con estos microorganismos. Entonces, las bacterias cohabitan con nosotros, las bacterias han coevolucionado con nosotros, así como con las plantas también, en forma de microbiomas, en forma de asociaciones benéficas. Y bueno, tenemos una gran cantidad de bacterias en nuestro sistema respiratorio y digestivo. Entonces, cuando te sientas solo, que no haya nadie alrededor de ti, pues no te sientas solo porque en realidad nunca estás solo. Siempre estás acompañado de aproximadamente 48 billones de bacterias y pues tú representas el mundo para ellas. Algunos autores, por ejemplo, señalan que esos 48 billones de células bacterianas son iguales o pueden superar en algunos casos la misma cantidad de células humanas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, yo no soy Andrés Bustamante, yo soy Andrés Bustamante y la sumatoria de bacterias que están dentro de mí. Entonces, a ese tipo de relaciones estamos los seres vivos, ¿no? Interacciones microbiales. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es una bacteria? Podríamos hablar aquí a partir de lo básico. Pues es un microorganismo unicelular. Están compuestos por solamente una célula y está poco evolucionado comparativamente con los reinos superiores. El material nuclear se encuentra disperso en el citoplasma. Eh, contiene ribosomas, este citoplasma, que son fundamentales precisamente para síntesis de proteínas principalmente. En su parte externa tiene los flagelos. Y los flagelos es una maravilla de la tecnología, yo me gustaría decir biomecánica, porque son rotores sumamente bien evolucionados que con poco gasto de energía pueden moverse sobre su eje. Entonces, estos flagelos, estos como tentáculos, ¿no? Que se alcanzan a ver así más largos, pues no es que se mueva como si fuera un pulpo, sino que giran sobre su propio eje, de modo que le confiere a la bacteria una velocidad como si fuera una gran hélice. Entonces hay bacterias que tienen solamente un flagelo, que tienen flagelos polares o que tienen múltiples flagelos para poder desplazarse, sobre todo en películas de agua. También están por ahí pili, ahí que son pequeños apéndices y que le sirven a las bacterias para adherirse a las superficies vegetales o al tejido vegetal. Eso lo vamos a ver más adelante. Los pilis o esos pequeños pelitos que se le ven ahí, esos pequeños apéndices, es parte del primer contacto que tiene la bacteria con el medio ambiente. También va a tener su cápsula, como en el caso de algunas bacterias fitopatógenas, por ejemplo, el caso de Ralstonia solanacearum. Esa cápsula de mucopolisacáridos es sumamente grande, de modo que cuando se generan los factores de virulencia, esta cápsula se genera le confiere un sistema de protección a la bacteria. Prácticamente genera un bioplástico, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la cuestión de las biopelículas que forman las bacterias. Muchas gracias. Entonces, miren, aquí en esta slide yo quiero compartirles que si ustedes buscan de unos 10 o 12 años para acá, a la actualidad, van a ver un número creciente de encabezados, de títulos, de investigaciones, de journals, de artículos científicos y de noticias agrícolas, donde señalan en resumen a las enfermedades emergentes.
Y bueno, las enfermedades emergentes son patógenos que eh, en primera instancia podríamos señalar que son nuevos, que no se habían reportado nunca. Y en otra instancia también podemos decir que enfermedades emergentes son aquellos patógenos que no se habían presentado y que vuelven con más fuerza o intensidad. Entonces, aquí la cuestión de los diferentes aspectos de lo que es el clima en el mundo tiene una gran influencia, el factor comercial, el factor humano. Yo razono que son varios factores que están interviniendo directamente en esto. Si ustedes ven ahí en el cuadrante superior derecho, pueden ver el primer reporte de Dickeya dadanti causando una nueva enfermedad en árboles de manzano en Brasil. Y por ahí abajo, en el cuadrante superior, perdón, el cuadrante inferior izquierdo, pueden ver ahí mencionando una bacteria que se llama Rauxelia badensis, un patógeno nuevo bacteriano en cebolla causando pudrición de bulbos. Entonces, están las enfermedades emergentes. Entonces, como por ahí vi un eslogan de una compañía transnacional que decía, eh, viejos enemigos, nuevas estrategias. Entonces, yo creo que está muy bien planteado. Estos enemigos están antes, estarán ahorita, estarán después de nosotros. Entonces, de ahí la necesidad de desarrollar estrategias. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, las bacterias, ¿qué es lo que van a afectar? ¿Cómo impactan directamente? Para ponerlo de manera coloquial y sencilla, que pues sencilla sería así como una palabra así sumamente ligera. La realidad es que cuando las bacterias atacan pueden afectar, impactar directamente en poblaciones humanas a nivel económico, pero la principal de ellas es la reducción del rendimiento de los cultivos, porque van a competir precisamente por esa biomasa de nutrientes que tienen las plantas, ¿no? Entonces va a haber daños directos a los órganos de las plantas, tallos, flores, frutos, ramas, yemas, raíces, cortezas. Entonces, las bacterias no tienen así que digamos una preferencia, se pueden presentar en uno o varios lados al mismo tiempo. Entonces, eso afecta pues definitivamente la producción, ¿no? Pues van a reducir la calidad del producto de la cosecha. Entonces puedes tener defectos visuales, como en el caso de Xanthomonas saxonopodis, la patovariedad citri, el caso de citrus canker, o cáncer de los cítricos en limones, naranjos, cítricos, en el cual se ve feo, el fruto se ve feo y no se ve apetecible. También eso sucede con Xanthomonas, con Pseudomonas, en el caso de bacterias parenquimáticas, y puede haber pérdida de peso, de sabor o prácticamente pérdida en el caso, por ejemplo, de Burkholderia glumae o mismo Xanthomonas oryzae, en el caso de arroz que te produce baneamiento de grano, en el cual tú tienes la espiga, pero pues nada más tienes la espiga, no tienes absolutamente ningún gramo de almidón ahí dentro de la espiga. Esto también puede generar, las bacterias también van a generar costos adicionales para el control y manejo. Definitivamente, si tú tienes un patógeno que esté desarrollándose en tu cultivo, pues va a haber un incremento del uso de agroquímicos y también, pues bueno, no solamente agroquímicos, también de productos biológicos. Y la necesidad de prácticas culturales y saneamiento. O sea, tienes que educar, invertir a tu gente de tu plantación, de tu finca, de tu invernadero, de tu rancho, de cómo se hacen las cosas. Un ejemplo muy sencillo, en árboles de frutales caducifolios, pues tienes que educar a la gente, por ejemplo, en algunas ocasiones de cómo quitar ramas infectadas y tener que cubrirlas con las heridas, ¿verdad? Con impermeabilizantes, no solamente con pintura, para evitar que continúe esa madera humedeciéndose. Y pues también en los costos adicionales para el control y manejo, la limitación de opciones de control. Miren, a nivel mundial son 5 o 6 antibióticos los gallos que existen para controlar las enfermedades bacterianas, tales como antibióticos. Entonces, realmente ese espectro es sumamente reducido. De ahí desde ahorita comentarles la importancia precisamente de cuidar los antibióticos que tenemos ahorita registrados, darles un uso racional y también voltear a ver las nuevas tecnologías como los extractos vegetales
como los inductores de resistencia, como los bioestimulantes, que todas estas soluciones naturales también vienen a aportar soluciones innovadoras precisamente para el control de las bacterias. El siguiente sería la diseminación y persistencia en el medio ambiente. No olvidemos que las bacterias se reproducen muy rápido y pueden sobrevivir en el suelo y residuos vegetales durante meses. Inclusive hay reportes de que bacterias pueden sobrevivir hasta 8 o 9 meses en el suelo siempre y cuando haya residuos vegetales, precisamente por esta cápsula de mucopolisacáridos que se seca y prácticamente forma un safe haven para las bacterias, prácticamente un paquete de contención donde ellas pueden estar de manera latente y si se dan las condiciones pueden emerger. Y finalmente, el impacto en la seguridad alimentaria. No solamente seguridad alimentaria, a lo mejor nos referimos a un país, pero puede estar, puede estar desde lo específico hasta lo general. Un caso aquí en Chihuahua, perdimos una gran cantidad de árboles de manzano y de peral, donde comunidades enteras, pueblos, tuvieron que buscar otra forma de vida, inclusive emigrar hacia otras zonas por la destrucción de la madera productiva, ¿no? Trabajo de años y en un año o 2 años se acabó. Eso también lo hemos visto en agave, lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de cítricos en Brasil, lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de otros frutales, por ejemplo, en el caso de Europa, Xylella fastidiosa, que más adelante platicaremos del caso de los olivos. Entonces, pues bueno, en general tiene un impacto directo, ¿no? El que sigue, por favor. Miren, este es un ejemplo que me gusta a mí contar mucho. Esto es en la zona ahí de California, Estados Unidos. Em, Esto es ahí por Sacramento, cerca de Yuba City. Por aquí estoy viendo a un colega que estuvo conmigo en esas fotos. Fíjense que durante la pandemia, y estas enfermedades se incrementaron durante la pandemia. Allá ahorita tienen 4 enfermedades muy agresivas que se desarrollan durante y post pandemia, que son Erwinia milobora, Pseudomonas abastanoy, Xanthomonas arborícola y Xanthomonas arborícola la patovariedad Juglans. Sucede que durante la pandemia todos quisimos comer mejor, alimentarnos más sanamente, y bueno, se disparó el consumo de frutas en California, sobre todo de frutos secos, ¿no? Por el omega 3. Como les digo, quisimos estar más sanos, ¿no? Volteamos a ver, pues, que queríamos estar más fortalecidos para poder defendernos contra los virus. Entonces, la demanda de los productos aumentó y también la demanda del manejo del cultivo. Entonces, cuadrillas de trabajadores empezaron a dispersarse y a abarcar más huertas de lo normal, de modo que llevaron la contaminación de huertas a otras en implementos precisamente de poda, de rastreo, en su misma ropa, etcétera. De modo que ahorita es un gran problema esta enfermedad, en el caso de Juglans regia, nogal, que es nogal de Castilla. Entonces puede mermar la producción hasta un 15, 20%, un 30% en el peor de los casos. Y lo peor también, como en el caso de Erwinia milobora, en el caso de manzano, esta bacteria puede entrar sistémicamente en el tronco, entonces se alberga y empieza a formar cánceres. Y esos cánceres son prácticamente indetenibles, de modo que van avanzando y el árbol va perdiendo ese gilema, ¿verdad? Que hace el transporte de nutrientes y el árbol finalmente se anilla y se puede secar. Entonces, realmente es sumamente agresiva esta bacteria. ¿La que sigue, por favor? Entonces, miren, ¿por qué son agresivas las bacterias? Terminando con la diapositiva anterior, una de las armas que tienen las bacterias contra nosotros es precisamente la fisión binaria, la manera en que las bacterias se pueden reproducir. Entonces, las bacterias se multiplican dividiéndose. Las bacterias, cuando llegan a una masa crítica, entonces, en base a su genética, su genoma les va a indicar que es elongación, y si hay también los recursos disponibles y si se da también adelante el quorum sensing, que son básicamente procesos que las bacterias llevan a cabo, más adelante los vemos, entonces la bacteria se elonga y esa doble capa de fosfolípidos y proteínas alrededor, ¿verdad?, empieza a formar una invaginación y esa invaginación finalmente forma una división de la pared celular. De modo que la bacteria lo que hace es dividirse en 2 partes y esas 2 partes son organismos capaces de generar otra vez ese proceso.
Entonces, ese es el arma que tienen contra nosotros. Es una arma sumamente sencilla, pero sumamente efectiva también. La que sigue, por favor, porque esta multiplicación se va a dar de manera exponencial. Entonces, es un proceso de autocatálisis, donde tú tienes una población de bacterias. Se comenta que necesitas una población de 1 por 10 a la 6 bacterias fitopatógenas para empezar a causar daño. Entonces, mi maestro, el doctor Loreto Robles, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, él lo tenía muy claro. Él me decía, Andrés, las bacterias cada 20 minutos, si tú les das la oportunidad y están en un sustrato adecuado, con clima adecuado, con recursos adecuados, cada 20 minutos van a duplicar su población. Entonces, si empiezas en el minuto 0 con 1 millón de bacterias, en el minuto 20 vas a tener 2 millones. En el minuto 40 vas a tener 4 millones. En el minuto 60, 8 millones y así sucesivamente. Entonces, de ahí la importancia de poder identificar síntomas a tiempo y poder prever en el caso de profilaxis, que lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Entonces, miren, yo comento siempre que esta para mí, y se los comparto, este es un criterio sumamente personal, pero para mí esto forma parte fundamental para poder visualizar, proyectar y extrapolar el comportamiento de las bacterias y en qué momento nosotros podemos buscar un control o una supresión o jugar con sus poblaciones o en su caso, ¿verdad? Negociar con las mismas. Entonces, las bacterias tienen 4 fases. Por lo general, el comportamiento es donde hay una fase de latencia. El eje de las X sería el tiempo, unidades de tiempo, y el eje de las Y estaríamos hablando de número de células o biomasa. Entonces, las bacterias pasan por una fase de latencia, están latentes, no están activas, pero están latentes, donde son pocas células. Y si se dan las condiciones, hay una explosión de crecimiento, una explosión bacteriana. Entonces, una detonación, más bien en este caso, ¿no? Se detona la actividad bacteriana y se empiezan a dar esos factores de virulencia de la bacteria. Se genera el quorum sensing, se generan las biopelículas y generan precisamente estos señalamientos químicos donde empiezan a multiplicarse agresivamente bajo una condición de adherencia fuerte. Entonces, crecen exponencialmente. Entonces, en un corto periodo de tiempo, tendríamos una gran cantidad de biomasa. Finalmente, para pasar una fase estacionaria y finalmente, pues una fase de disminución y muerte. Entonces, las bacterias en teoría, pues si ven ustedes esto, pues terminan muriéndose, efectivamente, porque pues los recursos no son infinitos, son finitos a los que tienen acceso. Entonces va a venir esa fase estacionaria. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos los síntomas, las pústulas, las manchas, las secreciones, las obleas, las marchiteces, los cánceres, las roñas, es que la bacteria ya nos ganó, ya pasó esa fase de latencia de incubación y ya hubo esa detonación. Entonces, no solamente es que existe la bacteria cuando vemos el síntoma, es que la enfermedad ya está en proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? La que sigue, por favor. Yari, si eres tan amable. Pues miren, aquí precisamente considerando lo anterior, entonces en esa fase de latencia podríamos nosotros, perdón, la anterior, por favor. Muy bien, gracias. Podríamos considerar tratamientos profilácticos. Pro es para o hacia y lo que es el término filaxis es defensa, guardia, protección. Entonces tenemos que hacer actividades que vayan a proteger lo que tenemos en ese momento. Eso es el significado de profilaxis. Entonces, en esa etapa de latencia, busquemos aplicar protectantes y preventivos. Si estamos en una zona donde nuestro vecino tiene bacterias, o si la zona tiene bacterias, o si se están dando las condiciones adecuadas para las bacterias, o si tenemos variedades sensibles, sumamente sensibles, a la invasión de estos organismos, entonces no lo pensemos más, hagamos un programa de aplicaciones preventivas protectantes. Aquí se pueden aplicar desde antibióticos, cobres, bioestimulantes, inductores de resistencia, precisamente para mantener a las bacterias a raya.
Entonces, después vendría la siguiente fase, ¿no? Cuando nosotros ya vemos el primer síntoma, por eso es importante el monitoreo. La recomendación vendrían los tratamientos terapéuticos, ya no serían tratamientos profilácticos, sino terapéuticos, donde tenemos que aplicar para disminuir el número de células bacterianas que están causando infección. Entonces, si ven ustedes ahí la primera flecha anaranjada en el diagrama, es donde tendríamos que aplicar los tratamientos curativos y sistémicos. Para esa curva, la esperanza de esa curva de manera normal es que se vaya hasta arriba, como está marcado ahí. Pero con la aplicación de los curativos sistémicos, con los antibióticos, bajamos esa curva. Bajamos esa curva, pero siempre va a haber bacterias que sobrevivan. Y esas bacterias, cuando pase el efecto de los bactericidas, entonces vuelven otra vez, y se dan las condiciones, van otra vez para arriba. Entonces va otra vez la siguiente aplicación. Y así con ese concepto es proyectar que tenemos que hacer terapias precisamente para la bacteria. Aquí ya no es profilaxis, ya es una terapia directa. Entonces, los antibióticos, específicamente en el caso de los antibióticos para las terapias bacterianas, es mejor aplicarlos en bajo volumen y con alta frecuencia que al revés, porque a lo mejor ustedes pueden aplicar 5 kilos de un antibiótico y les va a dar el mismo resultado que si aplicaran 800 gramos o 160 gramos. Entonces, por eso es mejor aplicarlos en bajo volumen y alta frecuencia. Comparémoslo como cuando vas con un doctor que tienes una infección y el doctor te dice, pues no te da una pastilla de antibiótico de 4 kilos, sino te da de 500 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas. Entonces, eso estamos hablando de una terapia antibacteriana. La que sigue, por favor. Y bueno, para que sean esas condiciones de detonación, definitivamente el clima es importante. Por lo general, y está muy relacionado la situación de la humedad, aquí tenemos una lluvia torrencial para el norte del estado. Hay chiles ahí de la zona de los menonitas para el norte del estado de Chihuahua. Y pueden ver la lluvia, cómo se está precipitando, ¿no? Entonces, definitivamente la humedad va a ser un factor de diseminación. Las bacterias están flageladas, entonces están habilitadas para poder desplazarse en películas líquidas. Cada gota de lluvia, cada salpicadura puede extenderse hasta 1,5 metros de distancia. Entonces, por eso muchas veces los focos son radiales, porque la bacteria se está reproduciendo como si fuera una colonia, perdón, diseminando en el cultivo como si fuera una colonia. Entonces, y también el factor de una gran cantidad de agua, una planta sobrehidratada o un sobreriego también va a poner a sus metabolitos nutricionales, principalmente los carbohidratos, en alta solubilidad. Entonces, los microorganismos, sobre todo las bacterias, podríamos decir que se basan en la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ese concepto, no tanto como ley, lo manejó Lynn Margulis, la ex esposa de Carl Sagan, ¿verdad? Él veía lo macroscópico, Lynn Margulis se enfocaba en lo microscópico. Ya mencionaba que los organismos no son aquellos, a diferencia de lo que mencionaba Darwin, que el más adecuado sobrevive, sino que aquel que gasta menos energía es el que está adecuado a sobrevivir y evolucionar. Entonces, bajo ese concepto, si la planta, su savia, los solutos están pues en disposición, alta disposición, mayor va a ser la agresividad de la bacteria, ¿no? A eso agréguenle altas cantidades de nitrógeno, ¿verdad? La planta se vuelve más turgente o existe mayor cantidad de follaje que puede generar mayor microclima y esto va a generar en enfermedades. La que sigue, por favor. Y aparte de la lluvia, como ya lo mencionamos en esas fotos de la izquierda, en la foto de la derecha hay casos particulares donde la ausencia de agua también puede ser un factor definitivo para el ataque bacteriano. En el caso de cebolla, el doctor Ronald Gitatis, por allá del sur de Estados Unidos, él comentaba que es más activa la presencia de Pectobacterium. En el caso de cebolla, acá le decimos a la enfermedad centrado, que es la pudrición del bulbo, precisamente por los trips. Entonces, los trips en esas condiciones de calor aumentan sus poblaciones, entonces causan heridas en lo que es el cogollo, en los brotes nuevos del centro, y por ahí se va la bacteria. Y ahí tiene un microclima, aunque afuera está haciendo un calor seco, ahí está prácticamente resguardada y puede multiplicarse.
Entonces, estos años de calor son sumamente notorios la presencia de centrado, ¿no? De pudrición centrada en el caso de cebolla. La que sigue, por favor. Y bueno, en breve, pues las bacterias tienden a manifestarse de ciertas maneras, ¿no? Como si fuera una evolución convergente. Hay bacterias que se manifiestan de la misma manera, sea en árboles frutales, en monocotiledóneas, en hortalizas, y mantienen ciertas semejanzas, ¿no? Entonces podríamos clasificarlas por el síntoma, que es la señal de que algo está sucediendo que va a suceder en el futuro, ¿no? Como decimos, por las vísperas se conocen los días, ¿no? Entonces tenemos a las bacterias vasculares, caso de Pectobacterium, Pantoea, Ralstonia, y las que están mencionadas, que van a invadir los tejidos vegetales. Estas son bacterias vasculares que destrozan, que prácticamente hacen pudriciones internas en los tallos, donde va a haber colapsos, donde va a haber marchitamientos severos, donde va a haber pérdida de la capacidad de la planta de tomar agua y por eso, porque están taponeados los haces vasculares o destruidos en su totalidad, macerados por enzimas pectolíticas, entonces pues la planta se marchita. Y las parenquimáticas, pues van a ser aquellas que van a entrar principalmente por las hojas a través de entradas naturales como hidátodos, como estomas o también por heridas. Caso de santomonas y pseudomonas, manchas y peca bacteriana, que también nos van a causar problema. Más adelante abordar un poquito lo de santomonas y pseudomonas a nivel del efecto tan nocivo que tienen en lo que sería la biota del suelo. Y finalmente las hiperplásicas, en este caso hiperplásicas, perdón, estaríamos hablando de Rhizobium radiobacter, antes conocido como Agrobacterium tumefaciens, es que ya hay algunas nomenclaturas que han cambiado. Entonces, lo que hace esta bacteria es generar hiperplasia e hipertrofia, de modo que hay un gran crecimiento amorfo celular en el cual los metabolitos, en lugar de irse a puntos esenciales de crecimiento, de producción de la planta, se van a esos tumores, de modo que la planta pues, no puede expresar su potencial genético de producción. La que sigue, por favor. Entonces, como les comentaba, miren, estos son algunos síntomas más comunes, los exudados viscosos, las obleas bacterianas en las manchas angulares, manchas que derivan o que prácticamente armonizan, perdón, con lo que serían las nervaduras de las hojas, puntuaciones amarillas grandes, donde la planta está haciendo ahí un proceso de hipersensibilidad para tratar de contener a las bacterias, coloraciones pardas intensas, daños acuosos, olores fétidos en el caso de Pectobacterium, porque una vez que las bacterias pectolíticas degradan los tejidos vegetales, pueden entrar otras bacterias degradadoras de materia orgánica que van a generar esos olores nauseabundos y azufrosos, ¿no? Daños internos, colapsos, etcétera. Entonces, todo esto, por lo general, estos son los síntomas. Muchas veces, bueno, más bien, cuando atacan las bacterias no hay generación de micelios, porque pues finalmente no son hongos, no son organismos superiores. Entonces, tiende no a haber ni esporas ni micelio también en los daños. La que sigue, por favor. Y las vías de entrada, miren, las bacterias, yo creo que esto lo saben mejor muchos de mis colegas de allá afuera, es que son organismos oportunistas. Si les dan la oportunidad van a entrar, por eso siempre mencionamos que hay que buscar cerrarle la puerta literal a las bacterias fitopatógenas. Entonces, esas vías de entrada pues, van a ser estomas, van a ser hidátodos, van a ser nectarios, van a ser aquí, no tengo la foto, pero también van a ser lenticelas en el caso de los tubérculos y van a ser heridas, ¿no? Causadas por plagas, ¿verdad? Por nematodos o por mismos hongos. Y heridas causadas por manejo, por podas, por manejos culturales, por cosechas que también pueden generar heridas. Y si las bacterias están ahí, pues van a entrar. No tienen otra manera de entrar a la planta, no son activas, son relativamente pasivas para entrar a la planta, pero una vez que lo hacen, pues son sumamente activas en su interior. La que sigue, por favor. Este es el caso que les comentaba, pues miren, para no extenderme mucho en esto, pues ahí está en una temporada de calor fuerte, ¿verdad? Arriba de 38, 37 grados centígrados. Esta semana tuvimos un récord, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua, de 43 grados centígrados. Entonces tú abres la cebolla en la parte central y te vas a encontrar con los trips.
¿no? Y nosotros hicimos un muestreo interesante, la que sigue, por favor, donde vimos esta relación plaga-bacteria, cómo está relacionada, una relación directamente proporcional. Muestreamos 980 plantas, o sea, 980 plantas enteras de cebolla, fue un análisis pues destructivo, y cuantificamos ahí el promedio de trips por cada 10 plantas, el promedio, ¿no? Contra la cantidad de bulbos dañados, que sería el eje de las 10. Entonces, es una relación directa. Entonces, entre más trips había, ¿verdad? En el muestreo, más cantidad de bulbos dañados teníamos. Entonces, de ahí que podemos nosotros concluir, bueno, no solamente ataca la bacteria en sí, sino ver a la enfermedad como un complejo donde varios factores están interviniendo y en este caso de los TRIP, buscar alternativas ya sea de control biológico, control químico, control cultural, ¿verdad? Barreras protectoras para bajar el número de TRIPs y al menos que en lugar de que tengas 5 o 6 bulbos dañados, ¿verdad? Por cada 10 plantas, pues al menos a lo mejor que tengas uno o dos, reduciendo drásticamente, ¿no? Ese sería un manejo buscando un ejemplo de manejo integral. La que sigue, por favor. Y bueno, hay esa foto que ustedes ven en la parte izquierda. Eso fue ya hace algunos años. Es un ataque severo por Pseudomonas corrugata, después de que una tijera infectada tomó una planta infectada y se fue por varias líneas. Entonces, las bacterias tienen este proceso que ustedes ven ahí. Mil disculpas. Este proceso que ustedes ven ahí bueno, es el quorum sensing. El quorum sensing es prácticamente eh, es una señalización química. Es un mecanismo, un proceso de señalización química donde la bacteria libera elementos que se llaman autoinductores. Y estos autoinductores, ¿verdad? Lo que van a hacer es generar una respuesta coordinada de las bacterias. Entonces las bacterias empiezan a comunicarse entre sí por señalamiento químico y empiezan precisamente a generar sus factores de virulencia, de adhesividad, de fuerte adhesión, crear biofilms y pues generar y activar sus genes de patogenicidad para empezar a causar la enfermedad. La que sigue, por favor. Entonces, estas biopelículas son comunes en la gran mayoría de los síntomas bacterianos. Esta gráfica es del doctor Sigi, de Bacterial Plant Pathology. Eh, Aquí él hace una relación de que más o menos 12 horas después de la infección, las plantas son asintomáticas. Esa palabra creo que la aprendimos bien en el 2020, 2021. Asintomáticas de que no tienen los síntomas, pero el bicho está allá adentro. Entonces, en este punto, el quorum sensing ya se activó. Entonces, empieza a generar precisamente esto que nosotros mencionamos que son autoinductores para que la bacteria genere una adhesión inicial y al principio es reversible. Entonces, esos pilis, los pilis que comentábamos al inicio de la estructura de la anatomía bacteriana, entonces son los primeros que van a generar esta adhesión. Entonces, posteriormente a eso viene una adhesión irreversible. Y eso es sumamente interesante porque lo que hace la bacteria es eliminar el agua que está entre su cuerpo y el tejido vegetal. Entonces, prácticamente crea un vacío. Y en ese momento viene una mayor señalización, o sea, una mayor generación de señales donde se empiezan a formar las microcolonias, donde empiezan a coalescer, se hace una maduración de esas colonias, entonces ya se empieza a formar la biopelícula y tenemos lo que son los exudados bacterianos. Entonces, esos exudados bacterianos, su finalidad de esas biopelículas es generar nuevos puntos de infección a través del arrastre por agua, por viento, porque muchas de esas sogleas bacterianas se secan y forman pequeñas como estructuras de hojuelas, como si fueran cornflakes, perdón por el comercial. Entonces pueden viajar con el aire, ¿verdad? Entonces, y ya, pues ya estaríamos ahí hablando ya de clorosis y de necrosis finalmente. Entonces, realmente a las 72 horas ya tendríamos daños en el caso de Santomonas, en el caso de chiles, bell peppers, tomates. Entonces, si ustedes ven, es relativamente corto el tiempo que tenemos para hacer algo. Ya que sigue, por favor.
Y bueno, ahí tenemos el mejor ejemplo de una biopelícula por Santo Monas, en el caso de Chile. Vean ustedes la coalescencia que hace ya el centro de la hoja por el envés. Estos daños se ven temprano, porque la bacteria ahí tiene mayor cantidad de humedad en lo que es la planta, por el rocío. Ahí yo estimo que hay un daño aproximadamente de un 45% en el follaje, lo que va a influir directamente en la toma de sol y el intercambio que va a tener, la moneda de intercambio que va a tener la planta con los microorganismos del suelo. Por eso les comentaba que santomonas o las bacterias parenquimáticas pueden afectar nuestra actividad de la fertilización natural del suelo. La que sigue, por favor. Entonces, ahí tienen ustedes una biopelícula, una mancha bacteriana vista al microscopio. Entonces, ustedes alcanzan a ver pequeñas estructuras, ¿verdad? Como alargadas. Esos son los estomas y están dañados. Ahí es por dentro de la bacteria y es el primer punto de entrada y después empiezan a dispersarse. Ahí ya están los factores de autocatálisis que vimos y también están los factores de hipersensibilidad donde la planta está tratando de contener, está haciendo un suicidio prácticamente de las células, ¿verdad? Para contener a la bacteria, tanto las células infectadas como algunas sanas que la rodean. Si hacemos un acercamiento, la que sigue, por favor, de esta fotografía, un acercamiento un poquito más ahí con el objetivo de inmersión de aceite. Entonces vean ustedes ahí, esa foto dice bastante. Fíjate que era de luz invertida ese microscopio. Entonces, lo que ustedes ven de color negro es porque la cámara digital de microscopio no captó ninguna luz ni ningún color, debido a que esa zona donde está negra está llena de bacterias. Entonces, la densidad bacteriana es tan amplia, ¿verdad?, que la luz no alcanza a pasar. Por eso es que te está arrojando esa coloración negra. ¿Verdad? Entonces, las bacterias, entonces, después de entrar por los estomas, se van a la cámara subestomática y después viajan de manera intercelular. Entonces, ahí empiezan la actividad, empiezan a degradar las células y empiezan a generar sus factores de virulencia. La que sigue, por favor. Y bueno, hay síntomas, digamos, románticos, entre comillas, de Santomonas, los halos amarillentos, las estructuras que armonizan con las nervaduras, perdón, la distribución de las manchas que armonizan con las estructuras de las nervaduras, ¿verdad? Defoliación, daños en la cual la planta pues pierde esa capacidad, no en su totalidad, pero sí un gran porcentaje de fotosíntesis. La que sigue, por favor. Y esto es lo que les comentaba. Las bacterias del suelo, pues nos apoyan mucho como promotoras del crecimiento, pueden formar agregados, fijan nitrógeno. Prácticamente la fertilización del suelo se da por fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, bacterias, hongos, actinomicetos, entre otros, la fertilización natural, ¿verdad? Y el sol, en este caso, va a ser la captación de energía que van a tener las plantas y mediante el proceso de fotosíntesis van a generar fotosintatos que no son más que carbohidratos que se van a depositar en diferentes partes de la planta, pero que también van a la raíz. Y en la raíz toman la forma de mucigel. Son los exudados radiculares que van a ser atractivos porque son carbohidratos, vamos a ver, son dulces, ¿verdad? Son azúcares. Dulces me refiero como entre comillas, ¿no? O sea, son sumamente apetecibles para las bacterias del suelo que son benéficas. Entonces, si nosotros tenemos bacterias que nos estén atacando el follaje, entonces ese intercambio, esa moneda de intercambio con las bacterias benéficas del suelo se va a ver comprometido. De modo que la planta ya no tiene el mismo acceso a su fertilización, a sus defensas naturales en la raíz y pueden entrar otros patógenos. La planta ya no asimila los nutrientes de la misma manera, entonces se va concatenando. Entonces, una planta ya con un nivel alto de infección, entonces ya a veces ya es irreversible ese proceso, ¿no? Es irreversible y pues lamentablemente los antibióticos no son tratamientos erradicativos. Tienen que trabajarse desde etapas tempranas, ¿verdad? Como etapas sumamente intermedias donde apenas esté el desarrollo de la enfermedad esté empezando. La que sigue, por favor. Ok, entonces con esto terminaríamos la primera parte. Disculpen, al inicio de la presentación no les dije que vamos a tener 3 partes. La primera parte son estos aspectos generales de las bacterias, lo asombroso que pueden ser, que no perdamos la capacidad de asombro frente a estos organismos. La segunda parte, quiero hablar un poquito acerca del top 10 de bacterias
fitopatógenas. No quiere decir que estas bacterias, si no está, por ejemplo, bacterias que a ustedes les interesan, no quiere decir que no sean importantes para nosotros. Es simple y sencillamente, como este es el primer capítulo, como para hablar de lo general a lo específico, ¿no? Y estamos a la orden si ustedes tienen sugerencias de temas, de bacterias, o en este caso de bacterias que les gustaría que habláramos, estamos abiertos obviamente a sus sugerencias, ¿no? Entonces, pues el top 10 de bacterias fitopatógenas que causan mayores daños a nivel económico. Entonces tenemos las cepas de Pseudomonas syringae, los patoares, Ralstonia solanacearum en número 2, Agrobacterium tumefaciens, que es Rhizobium radiobacter, Xanthomonas oryzae, en el caso de arroz, Xanthomonas campestris, Xanthomonas axonopodis, sus patoares, Erwinia milobora, la reina de las bacterias fitopatógenas en los frutales caducifolios, Xylella fastidiosa, y Dichellas y Pectobacterium, Erwinias, comúnmente Erwinia lo tenemos relacionado con pudriciones blandas, pero ha habido cambios en las nomenclaturas que más adelante describiría un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, esta sería la segunda parte, y la tercera parte sería con qué contamos para poder hacerle frente a las bacterias de manera general. Mil disculpas. Bueno, ¿le pueden dar la que sigue? Son tan amables. Perdón. Bueno, la primera de las top 10, estaremos hablando de las cepas de Pseudomonas syringae. El impacto económico de este género de bacterias está incrementándose año con año. Me parece que en el 2018, el último dato que tengo es que ya se tenían detectado 28 patobares diferentes. Entonces, son muy adaptables, pueden producir cánceres en árboles e igual que Xanthomonas, Pseudomonas puede venir su origen en semillas. De ahí la importancia del tratamiento a semillas. A las bacterias Pseudomonas, sobre todo Pseudomonas syringes, les gustan mucho las condiciones de llueve de noche, donde puedes tener temperaturas de 13 a 26 grados centígrados, humedad relativa cerca del 80%. Y la sintomatología en el caso de Pseudomonas syringe, la patovariedad sintomato, fíjense, ahí en el cuadrante inferior derecho, pueden ver ustedes ahí cómo hubo coalescencia de los puntos bacterianos, hubo un quorum sensing bastante activo. Entonces, esta bacteria puede generar toxinas, la siringomicina. Y siringe, en el latín, significa aguja. Para diferenciarlo ustedes de Xanthomonas, imagínense ustedes que toman una aguja y hacen heridas en los frutos y en las hojas. Van a ser manchas mucho más pequeñas, más angular, más pequeñas que mismo Xanthomonas, que manchas bacterianas. Por eso a estas enfermedades por lo general le llamamos pecas bacterianas, ¿no? Entonces, pues como les comenté, es un impacto severo, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, el siguiente, el número 2, estaremos hablando de Ralstonia solanacearum. Esta es una de las bacterias más destructivas. El último dato que tenemos por ahí es que te puede infectar a 200 especies diferentes de plantas. Se adapta muy fácil a climas tropicales o subtropicales. Le gustan temperaturas de entre 25, 37, 38 grados centígrados. Les gustan esas temperaturas. Y hay un registro ahí de pérdidas de $1,000 millones a nivel del mundo tan solo en papa. Esta bacteria tiene una gran capa de mucopolisacáridos. De hecho, aquí en México le decimos vaquita, porque cuando tú cortas las solanáceas que están infectadas, vas a ver estas secreciones lechosas de color blanco. Una bacteria sumamente tenaz. Y no olvidemos también el moco del plátano y del banano, el moco de las musáceas, donde pues son bacterias cuarentenadas, son bacterias que tienen que erradicarse completamente las plantas que se encuentran en daño, y no solamente la planta dañada, sino erradicar focos de infección completos, porque en el caso, por ejemplo, de esta bacteria, la bacteria puede exudar a través de heridas, y si hay salpicaduras, como por ejemplo pueden ver ustedes ahí en el cuadrante superior derecho, ahí esa papa, esa planta de papa
nació con el destino de morirse porque la semilla estaba infectada. Desde almacenamiento de semilla estaba infectada. Entonces, su único destino, su único propósito es poder generar puntos de infección hacia las otras plantas y reproducirse. De modo que, si no hay un control o una erradicación, ¿verdad? Las papas que alcancen a sobrevivir de esa planta o que se infecten van a generar ese aspecto como el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Ese tipo de soblea de escurrimiento que no son más que cientos y de miles de unidades formadoras de colonias listas para poder reproducirse. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí Agrobacterium tumefaciens, que ya cambió su género a Rhizobium. Pero esta es una bacteria, como les comentaba, que va a generar hiperplasia, hipertrofia, y realmente en la experiencia que hemos visto en cultivos de frutales, en cultivos ornamentales, en cultivos de hortalizas, como el caso de chile habanero, ahí en el cuadrante superior derecho, en la península de Yucatán, realmente no mata la planta como lo podría hacer una bacteria vascular pectolítica. Pero la generación de estos tumores, que son prácticamente una alteración genética, que después de 100 años de empezar a estudiar esta bacteria, toda la comunidad científica está encontrando y descubriendo mecanismos de interacción con su hospedero. Entonces, una bacteria que a nivel genético es sumamente importante. Entonces, la planta pues no muere, sino que esos metabolitos, en lugar de irse a partes productivas, pues se generan en esos tumores grandes, ¿no? Ahí ese es un tumor aéreo en el cuadrante superior izquierdo. Parece coliflor, pero no es coliflor, es un tumor en el cual pues esos metabolitos secundarios deberían de irse a precisamente aprovecharse en el potencial genético de producción de la planta y pues no se van. La que sigue, por favor. Arroz a nivel de varios países, miren, BLB o Bacterial Leaf Blight, el tizón bacteriano de la hoja en arroz, tenaz, sumamente agresivo, por ejemplo, en Australia, en África, en el Caribe, no nos vayamos tan lejos, en Latinoamérica, Centroamérica, en Estados Unidos también está reportado, ¿verdad? En Asia. Le gusta mucho la enfermedad de acoplarse al arroz, ¿no? Y el arroz, como está en regiones templadas y tropicales, pues está como Juan en su casa, ¿no? Las pérdidas pueden ir del 10 hasta el 50%. O sea, imagínate un cultivo tan básico en comunidades, en ciertas regiones del mundo, son pérdidas catastróficas, ¿verdad? De índole catastrófico, ¿no? Apocalíptico. Depende de una humedad relativa del 70%. Las temperaturas aproximadamente serán del 25 al 34%. Es lo que le gusta en grados centígrados, ¿verdad? Y está muy relacionada con altas fertilizaciones nitrogenadas. Las lesiones en las hojas de arroz, como pueden ustedes ver, son longitudinales que pueden empezar en la parte central o en la parte externa de la hoja, la cual avanza hacia el centro o del centro hacia afuera, enrollando la hoja y formando esta necrosis en el borde. Puede o no tener exudados, se pueden generar pequeñas gotitas amarillas de exudados, ¿verdad? Y pues las panículas salen estériles. Hay granos vanos completamente, ¿verdad? Descoloridos, en el cual pues la producción se pierde ahí en un alto porcentaje. Entonces, de ahí que sea uno de los top 10 esta bacteria. La que sigue, por favor. Y la que sigue estaríamos hablando ya de las variedades de Xanthomonas, que pues prácticamente las manchas bacterianas, como su nombre indica, va a generar este tipo de manchas. Ahí me estaría faltando incluir a Xanthomonas que ataca lo que son las crucíferas, que forman manchas en forma de V y que también se derivan el daño en lo que son las nervaduras de ese daño en forma de V de las hojas. No lo traigo aquí, pero después lo podemos poner en otra sesión, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de fresa está reportado Xanthomonas fragaria, que puede ir pérdidas del 8 hasta el 25% de pérdidas en fresa, ¿no? Le gustan las temperaturas de 24 a más o menos 30 grados centígrados, 29, 30 grados centígrados. Y pues se da por lo general con estas temperaturas en regiones con climas pues, húmedos y calientes. En el caso, por ejemplo, de tomate o en el caso de frutos de solanáceas que estén adheridos al pedúnculo, a los sépalos, ¿verdad? Al cáliz,
Si tenemos infección en estas partes, la planta genera hormonas porque está alterada, está estresada, entonces lo que hace es tirar los frutos. Entonces, en infección de esta categoría podemos tener pérdida no solamente por aspecto de los frutos, sino porque los frutos se caen, la misma planta los puede tirar. La que sigue, por favor. En el caso de Santomonas, por ejemplo, Santomonas axonopodis, en el caso de cítricos, el cáncer de los cítricos es un problema sumamente complejo. Lo hemos visto en Argentina, en Brasil, está también en Estados Unidos, por ahí en Florida. Aquí en México no nos ha tocado verlo. Yo creo que está más esta enfermedad Wanlong-Bing, el dragón amarillo. Pero en cítrico es sumamente tenaz porque los cítricos no son caducifolios, constantemente tienen follaje. Entonces, constantemente tiene ciclos primarios, secundarios, terciarios de infección. De modo que siempre vas a tener la enfermedad presente, ¿no? Si no la controlas a tiempo, se te dispara. En Brasil hay alertas para esta enfermedad, dado que el cultivo de naranja es primordial, ¿verdad? Para las zonas, por ejemplo, de Presidente Prudente, en el centro del país. Entonces, si no controlas esta enfermedad, después de 3 llamadas de atención del gobierno, van la gente de sanidad vegetal y con lanzallamas y con bulldozer te tiran las huertas. En el caso, por ejemplo, de la anterior, por favor, nada más para cerrar. La anterior, en Colombia se están presentando santomonas en Gulupa, que es una pasiflora, y los expertos en Gulupa me han comentado que ellos han visualizado que el fruto, esta pasiflora, cuando está pequeña, el fruto, ese fruto está en diferenciación celular y es cuando es mucho más sensible a lo que es la entrada bacteriana. Cuando ya pasa la diferenciación celular y viene el crecimiento celular, la planta tiene que llenar, ¿verdad? Con algo tiene que llenar esas células que ya diferenció y van a ser precisamente con almidones. Entonces, los almidones, ¿verdad? En la solución de la savia de la planta van a ser, ¿verdad? El factor que la va a activar, que va a decir, oye, aquí hay comida, entonces empiezo a manifestarme, ¿no? Y también por ahí tenemos casos de Santomonas pruni, en el caso de carosos, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, de Asia, ¿verdad? También está reportada por allá en Rusia, ¿verdad? Y también en Sudamérica, con el caso de Colombia. La que sigue, por favor. Y bueno, Erwinia milobora, yo creo que no hay palabras suficientes para comentarles lo aterrado que puedo estar de esta enfermedad, porque en el caso de hortalizas, ¿verdad? Con todo lo que hacen las bacterias, hay oportunidad de sanitizar el terreno con fumigantes de suelo, con aplicaciones, poderlo llevar a producción, aunque las plantas lo resientan. Pero en el caso de frutales caducifolios, estas bacterias vasculares, te dañan la madera productiva que a ti te costó años producirla. Entonces, esta bacteria entra por floración, se disemina a través de las abejas, se disemina fácilmente a través de las abejas, de otros insectos como moscas también. Entonces, entra en la flor, causa ese atizonamiento foliar, puede resguardarse en las ramas y cuando el árbol empieza a enviar precisamente almidones a las manzanas que están formadas, entonces la bacteria ataca de dentro hacia afuera, como está la foto ahí central, y empiezan a generarse esas gotas de exudados, que es prácticamente una miel. Y en una evolución sumamente interesante que ha hecho la bacteria para poder diseminarse es que en ocasiones esa mielecilla sale en forma como si fuera de pequeños pelos, como si fuera un hilo de miel, un hilo de caramelo, y ese caramelo es fácilmente llevado, esos hilos son llevados fácilmente como si fueran telarañas por el viento. Este tipo de reproducción nos tocó verla por allá en el estado de Michigan, en Estados Unidos, que le dicen la mano, que está enseguida de los Grandes Lagos, y pues prácticamente caminabas por las huertas y veías telarañas. Yo le decía al asesor, oye, aquí no aplican insecticidas porque hay telarañas, ¿no? Me dicen, es Erwinia milobora. Entonces de ahí fue donde tomamos esa fotografía. La que sigue, por favor. Xylella fastidiosa, la enfermedad de Pierce en vid, que comúnmente es donde la conocimos, pero ha tomado relevancia porque ya tiene algunos años que está dañando los olivos en Europa. Por la misma razón, se incrementó el daño en los olivos en épocas de la pandemia, por los motivos que ya platicamos, y se habla de daños de hasta 5.500 millones de euros
que lleva esta bacteria por precisamente generar diebacks o muertes regresivas. Ahí pueden ustedes ver el daño en los frutos, en las hojas, que son una secazón prácticamente, donde el árbol en cuestión de 3 años se muere completamente, ya no tiene la capacidad para poder generar producción. También se presenta en cítricos, en almendros, en las zonas mediterráneas de Europa. En vides está reportado que se puede presentar del 1 al 2%, pero siendo su mayor objetivo árboles frutales como el olivo, los cítricos en algunas ocasiones y los almendros, ¿no? La foto que ven ustedes a la derecha es un ligustrum que está siendo atacado por Xylella fastidiosa en el Parque Central de Bruselas. Es un problema que no saben qué hacer porque están erradicando, llevan plantas nuevas ornamentales y las vuelven a atacar. Entonces, tanto ornamentales como frutales pueden verse atacadas por esta bacteria. La que sigue, por favor. Y ya para terminar este top 10 de las bacterias y pasar a la tercera parte, pues estaríamos hablando de Dickeya. Dickeya es la clasificación taxonómica que ahora se le dio a Erwinia. En 1995, Erwinia chrysanthemi se trasladó taxonómicamente a Dickeya. Entonces, pero prácticamente es lo mismo que nosotros tenemos el concepto de Erwinia, pero pues precisamente esta charla es para compartir con ustedes esto, para empezar a llamarle como ahora le están llamando los taxónomos. Entonces, estas pudriciones, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Dickeya solani, en el caso de papa, pueden tener un 25% de agresividad en el caso de semilla. Está reportado Dickeya en el caso de maíz con pérdidas del 9 al 20%, pero ha habido años calientes en las cuales, con altas temperaturas, el daño en maíz por Dickeya puede irse del 66 al 79%. Entonces, esta foto que ustedes ven ahí en la parte central es de Colombia, pero la hemos visto también aquí en México. De hecho, me parece que es una bacteria que está cuarentenada. Entonces, es importante, ¿verdad?, identificar los síntomas a tiempo. Sin embargo, no ha sido agresiva o explosiva la enfermedad, pero sí ha habido focos interesantes, ¿no? En el caso de acelgas, de solanáceas, de papas, en el caso de cebolla, como la fotografía ahí del cuadrante inferior izquierdo, donde se ven esa soglea, esa generación de pudrición, también son visibles, ¿no? La que sigue, por favor. Y finalmente, Pectobacterium, ya hablando específicamente de Pectobacterium, pues estaríamos hablando de Erwinia carotovora, pues ahora es Pectobacterium carotovorum. Son estas bacterias sumamente agresivas que en cortos periodos de tiempo pueden dañar completamente a la planta en un periodo de días. Por ejemplo, ahí en el cuadrante superior izquierdo tenemos el cultivo de piña, que junto con Phytophthora muchas veces se presenta en conjunto y en zonas anegadas de agua con baja infiltración, escaso drenaje, y siendo tanto Phytophthora como Pectobacterium flageladas, pues pueden nadar y pueden dispersarse muy fácilmente. En cebolla, el centrado es Pectobacterium. Ahí en el cuadrante inferior derecho, los colegas de Sudamérica podrán ver ahí lulo, Solanum quitoensis, lulo en Colombia, naranjilla en Ecuador, ¿verdad? Este daño que también se presenta en tabaco, que está enseguida, la fotografía y la hojita de tabaco, ahí después de hacerle el clipeo, la poda de las hojas, se puede presentar la enfermedad y genera lo que es el síntoma de hollow stem o tallo hueco, donde la bacteria pectolíticamente pues agrede todo el tallo. Entonces, a diferencia de Phytophthora, que cuando tú cortas el tallo lo ves como corchoso o en forma de escaleras, el síntoma o la identificación en el caso de solanáceas es que tú cortas el tallo, está completamente hueco por la actividad pectolítica, ¿no? Y también en ornamentales, ahí lo tienen en el cuadrante inferior izquierdo, cartuchos, calas, esta infección viene de rizoma y está avanzando y se está derivando armónicamente a través de las nervaduras. Entonces, una bacteria que le gusta las temperaturas cálidas, estamos hablando de 22 de 20 a 37, incluso hasta 40 grados centígrados puede estar bien, pero también depende de la humedad ambiental o de microclimas de humedad, como lo vimos hace rato en cebolla. Entonces, pues bueno, con esto terminaríamos la segunda parte del top 10 de bacterias, ver generalidades. Y ahora sí, con estas slides finales, estaríamos ya en el camino, en la recta final de
de esta charla que ustedes nos están dando oportunidad, ¿verdad? De platicar con ustedes. Entonces, esta parte es qué tenemos para defendernos contra las bacterias fitopatógenas. Perdón, no había iniciado el video. Entonces, ¿qué tenemos para defendernos? Bueno, primeramente, antes que nosotros, ¿qué tienen las plantas para poder defenderse, no? Entonces, las plantas tienen diferentes metodologías para poder defenderse frente a las enfermedades, no solamente a las bacterianas. Y esos elementos, ¿verdad? Pueden ser defensas constitutivas que están dentro de su misma constitución fisiológica. Uno de estos ejemplos, pues, son la cutícula, la pared celular o los compuestos químicos naturales como fitoalexinas y los fenoles y taninos. Los taninos los producen las plantas de manera natural. Hay algunas plantas que los producen en mayor medida que otros. Entonces, los taninos vienen a ser prácticamente sustancias vegetales o fitoquímicos que pueden inactivar enzimas o inactivar proteínas bacterianas, generando una condición de lisis o rompimiento celular, donde el efecto de contacto pues va a dañar a la bacteria, ¿no? Como les comento, de manera natural se presentan en las plantas, por lo general todas las plantas generan taninos. Aquí lo interesante de que a futuro tengamos una plática de taninos es visualizar que los taninos están de manera natural y que nos pueden apoyar contra las enfermedades bacterianas, ¿no? También dentro de estas defensas naturales estaríamos hablando de las respuestas de hipersensibilidad, donde la planta va a limitar la propagación de las bacterias, del daño de bacterias, sacrificando células infectadas o adyacentes a las células infectadas. La que sigue, por favor. Aquí todavía estaríamos hablando precisamente de defensas constitutivas, ¿verdad? Pero aquí ya estaríamos señalando que la planta también puede tener acceso a defensas inducidas. Entonces tiene defensas constitutivas y defensas inducidas. Sobre todo en aquellos procesos de la señalización de defensa sistémica, el SAR, ¿no? Que es una respuesta de defensa activada en toda la planta tras una infección local, donde se van a producir componentes como ácido salicílico, ácido jasmónico y etileno. Y también tendríamos la resistencia sistémica inducida. La otra es adquirida y la otra es inducida, que también puede ser a través de microorganismos, de bacterias, hongos del suelo que le provean esa capacidad a la planta de defenderse contra estos organismos. Yo aplaudo a las empresas que fuera de buscar soluciones posiblemente químicas, están buscando soluciones donde las plantas se estimulen o bioestimulen, ¿verdad? Para generar estos sistemas de defensa naturales para que las plantas se entrenen y puedan identificar a estos patógenos y generar sus factores de avirulencia, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ya nosotros como agrónomos, como técnicos, ¿cómo nos podemos defender? Entonces, miren, ahí esa fotografía me gusta bastante porque es prácticamente cualquiera de nosotros, cualquier asesor, cualquier agrónomo, cualquier grower, cualquier agricultor, cualquier productor, ¿verdad? Que tiene su corazón en las manos porque tiene que defender esa cosecha, tiene que defender ese cultivo. Entonces, ahí ese agricultor se puso la tecnología líder japonesa, ¿verdad? Precisamente ahí se puso una armadura de última tecnología japonesa, samurái, precisamente para hacerle frente. Entonces, estas defensas, ¿cómo nos podemos defender? Pues con rotación de cultivos, para que se reduzca la acumulación de bacterias específicas en el suelo. Ya ven que pueden durar mucho tiempo, entonces el constante monocultivo puede generar que aumente esa densidad bacteriana en el suelo, ¿no? Entonces constantemente vamos a tener ciclos secundarios de la enfermedad. El control del riego, pues buscar disminuir la humedad en el follaje, ¿verdad? Y reducir la probabilidad, ¿verdad? De infección, como lo vimos hace rato, ¿no? De que una planta sobrehidratada se facilita las infecciones, ¿no? Y sobre todo si tiene una excesiva cantidad de nitrógeno, pues se van a generar condiciones más apropiadas. Saneamiento, higiene, profilaxis de los implementos, desinfecciones, barreras sanitarias, marcos, vados sanitarios, ¿verdad? Para que se evite la dispersión de las bacterias y la contención, que ya podemos hablar aquí también de efectos de cuarentenas locales, ¿no?
y el uso de semillas y material de plantación certificado. Las bacterias pueden venir en semillas. Nosotros lamentablemente hemos visto que muchas marcas, no es constante esto, pero cuando se presentan las enfermedades en semilla, tienes un hervidero de plántulas dañadas por enfermedades bacterianas, y entre más temprano se presente una enfermedad bacteriana en el cultivo, va a ser más difícil erradicarla, porque empata, porque empieza a conocer precisamente al cultivo. Es como las bacterias benéficas, las tenemos que aplicar entre más temprano mejor, para que empiecen a conocer a la raíz, válgame, la teoría del holobionte, también manejada por Lynn Margulis. Entonces, las bacterias patógenas también reconocen de manera genética, se activan sus factores de virulencia, sus factores de patogenicidad, y es más difícil poder llevar un control entre más temprano sean los daños, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, el control de las bacterias fitopatógenas, miren, aquí me falta mencionar varios, que esto puede ser, como les comento, un tema posterior, pero está definitivamente el uso de bactericidas, que pues los bactericidas no son más que, en el caso de los antibióticos, que pueden ser bactericidas y bacteriostáticos, no son más que metabolitos secundarios de otros actinomicetos u otras bacterias. Son prácticamente compuestos alelopáticos que van a interferir directamente en síntesis de proteínas, en síntesis de pared celular, en la capacidad, por ejemplo, en las quinolonas, ¿verdad? De poder generar precisamente la separación, ¿verdad? De la invaginación de la pared celular a la hora de la fisión binaria. Entonces, ese uso de bactericidas también es importante mencionarlo, que tenemos que hacerlo de manera asesorada, porque son pocos los antibióticos que tenemos. Entonces, de ahí que la rotación sea importante para seguir dándoles vida, ¿no? No hay antibiótico malo, lo que hay son malas formulaciones y malas recomendaciones para los mismos. Entonces, tener eso en mente, ¿no? Los antibióticos son buenos siempre y cuando entre ellos, ¿verdad?, tengamos una rotación adecuada. También dentro de los últimos jugadores estarían las aplicaciones de los bioproductos, que pues van a inhibir, van a evitar o van a ocupar nichos donde las bacterias fitopatógenas podrían entrar. Y como ya lo mencioné anteriormente, los productos que van a través de los inductores de resistencia. Aquí faltaría mencionar el control legal también, que mediante normatividad se emiten cláusulas dentro de las leyes para proteger regiones o evitar que las enfermedades entren o se desarrollen más en ciertas áreas, ¿no? Como medidas preventivas o ya medidas definitivamente de acción erradicativas. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de los antibióticos, como les comento, este tema puede ser para después. Miren, todos los antibióticos, como les comenté, tienen una característica que vienen precisamente de una naturaleza ácida. Entonces, es conveniente que mantengamos ese pH de los antibióticos en el tanque de mezcla entre 5.5 y 6.5. pH superiores sumamente alcalinos pueden desnaturalizar a los antibióticos, y no es que no funcionen, te van a funcionar, pero nosotros hemos evaluado y en pHs arriba de 8 o 8.5, la eficiencia de los antibióticos puede bajar de un 13 a un 16%, de modo que te va a salir más cara la aplicación. Utilicen el agua lo más limpia posible para las aplicaciones de antibiótico. No estamos diciendo que sea agua estéril o agua así de establecimientos comerciales, sino pues decantar las aguas, filtrarlas un poquito, subirles un nivel de limpieza para que no vayan tan, digamos, tan turbias. Porque la turbidez en las aguas que utilizamos para las aplicaciones de antibióticos, esa turbidez es también debido a que existen bacterias de vida libre en el agua. Y al aplicar el antibiótico en esa agua, esas bacterias de vida libre lo van a consumir y lo van a amortiguar. De modo que a la hora que lo apliquemos ya va consumido el antibiótico por esas bacterias. Entonces, busquemos aplicarlo en los antibióticos en agua lo más limpia posible, ¿no? No aplicar con luminosidad intensa. Todos los antibióticos son fotolábiles, entonces es importante pues no aplicarlo a mediodía, sino pues en la mañana, o en la tarde. En su caso, hay, por ejemplo, en el caso de frutales caducifolios que se aplican en la noche, en floración. No apliquen con temperaturas altas. Hay antibióticos que son más o menos sensibles a temperaturas altas, a partir de 28,
26 grados centígrados. En algunos antibióticos puede haber esta degradación, ¿no? No mezclen con productos incompatibles. La recomendación es que los antibióticos procuren aplicarlos solos, pero entendemos que, pues, de manera económica, por ejemplo, pues, tienes que aplicarlos con otros productos sí o sí para aprovechar el jornal, para aprovechar la aplicación. Entonces, siempre se recomienda que se haga una premezcla y donde no exista corte, ¿no? O en su caso, que el antibiótico esté constantemente en agitación en el tanque de aplicación. Usen coadyuvantes, hay muchos allá afuera en el mercado que favorecen mucho la dispersión, sobre todo aquellos de bajas dosis, que nos pueden ayudar a tener un mejor cubrimiento y pulverización de la mezcla. Al utilizar los antibióticos en el suelo, solamente tengan el compromiso de que ese suelo después hay que reinocularlo con la misma flora, la flora bacteriana que existe en ese momento, colocar compostas o utilizar inoculantes que sean promotores de crecimiento radicular, que fijen nitrógeno, que solubilicen fósforo, precisamente para cuando pase el efecto del antibiótico, porque los antibióticos no son específicos. No llega, por ejemplo, una streptomicina, una casogamicina, una gentamicina, y llega y dice, no, a este Bacillus subtilis no le voy a hacer nada, ¿verdad? Pero sí, a este Clayibacter sí, no. O sea, agarran parejo porque pues, las bacterias tienen los mismos modos de reproducción y de alimentación, ¿no? Entonces, de ahí ese compromiso, ¿no? O sea, yo los exhorto a que tengamos ese compromiso cuando se hagan recomendaciones al suelo. Una vez que el antibiótico ya hizo su efecto de profilaxis o curativo, entonces reinoculemos nuestro suelo tratado. Y esto que lo vimos al último, ¿no? También dale a la planta lo que la bacteria le está quitando. Si la bacteria está generando halos amarillentos de clorosis, entonces promueve magnesio, fierro, zinc. Las bacterias, sobre todo santomonas, dependen mucho de hierro y van a generar sideróforos, aparte de santomonadinas, que son toxinas que pueden generar esos halos amarillentos. Pero hoy por hoy las bacterias van a tomar hierro de los tejidos, por eso es que se debilitan como si fuera una deficiencia de hierro. Entonces hay que darle a la bacteria hay que darle a la planta lo que el organismo le está quitando. Colapsos bacterianos, entonces promueve calcio y boro para que la pared celular se fortalezca y la diseminación de la bacteria, ¿verdad? Se presente con obstáculos para poder generar infección, ¿verdad? Entonces, entre más adecuado tengamos nuestra pared celular o entre más balanceado tengamos la nutrición, el efecto de los antibióticos se va a ver mejor. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos bactericidas o antibióticos? Pensando ahí, donde ustedes ven ahí en ese diagrama de flujo, hace una aplicación de bactericida, un tratamiento, vamos a llamarle terapéutico, donde vas a tener control de 2 o 3 aplicaciones y vas a tener control y luego pues tienes éxito. Es el diagrama de flujo, digamos, de color rosa que siempre buscamos, ¿no? Muchas ocasiones colegas nos dicen, oye, ¿sabes qué? Apliqué este antibiótico, apliqué este bactericida o apliqué este producto y ¿sabes qué? No tuve control. Por lo general es que hay confusión de síntomas. Puede ser una enfermedad fungosa. Santomonas puede ser confundida con Staphylococcus, con Alternaria, puede ser confundida con Cercospora, ¿verdad? Entonces ahí hay que aplicar un fungicida, ¿no? No tuve control, bueno, la calidad del agua, pues vamos a corregirla, vamos a mejorarla. Oye, ¿sabes qué? No tuve control. El inóculo lo tuviste muy alto, ¿no? Esos factores de virulencia, el quorum sensing formó biopelículas sumamente densas donde no hubo control de las cepas que están adheridas fuertemente a los tejidos vegetales. Entonces hay que hacer prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, podríamos erradicar focos, cuarentenarlos y entrar de nuevo con aplicaciones de bactericidas. Y finalmente, uno muy común son las dosis incorrectas, ¿no? Como yo les decía, no hay antibióticos malos, no hay productos bactericidas malos, pero sí las recomendaciones donde subdosis abajo de las dosis mínimas inhibitorias, pueden generar problemas, ¿no? Su proveedor de antibióticos de manera asesor con los excelentes colegas que tengo, mis otros colegas de otras compañías
que también están en el mercado de los antibióticos y bactericidas, pueden acudir a nosotros, a ellos, para que platiquen con ellos de las dosis mínimas inhibitorias de cada uno de sus productos y mantengan esas dosis correctas, ¿verdad? Y corregirlas. La que sigue, por favor. Y ya finalmente, para cerrar, agradeciéndoles su paciencia y este tiempo, espero no haberlos aburrido mucho. Pues solamente como un resumen, estos 5 puntos, definitivamente las bacterias van a tener un impacto en la salud de las plantas. Entonces, esa salud, ¿verdad?, va a hacer que la planta no exprese su potencial genético de producción a nivel agrícola, o también a nivel ornamental, en el caso de árboles ornamentales, ¿verdad? Que nos den sombra, ornamentales que nos den flores. Entonces, no se manifiesta su potencial genético, entonces eso afecta directamente a nosotros. Van a tener mecanismos de infección y daño interesantes, que ya los vimos, el quorum sensing, los biofilms, la interconexión comunitaria entre ellas, la fisión binaria, las adherencias, la producción de toxinas y enzimas, ¿verdad?, que van a facilitar la infección y propagación de las mismas. Las bacterias son organismos oportunistas, entonces van a depender de condiciones favorables para la infección. Entonces, cualquier vía de entrada natural, cualquier herida, cualquier condición climática que suponga un riesgo de heridas va a favorecer a la diseminación de infección bacteriana. Las estrategias de manejos, pues ya la platicamos, ¿verdad? Que la identificación de los síntomas es fundamental para el manejo eficaz de las enfermedades bacterianas. Entre más temprano las tratemos a través de profilaxis o a través de tratamientos terapéuticos, perdón, tendremos mayor éxito, ¿no? El uso de productos biológicos, de extractos vegetales como los taninos, que eso me gustaría tener una sesión, un siguiente capítulo posterior, de bactericidas, de antibióticos, de nematicidas y fungicidas. ¿Por qué estos dos últimos? Porque estos organismos producen heridas que pues, pueden entrar las bacterias por ahí para ayudar a controlar la propagación de esas enfermedades, ¿no? Y finalmente, como conclusión, como un insight, como un pensamiento de compartirles, ¿verdad? Es que estos organismos tienen una alta capacidad de adaptación y pueden defenderse de manera natural. Como yo les dije, antes y después del hombre, las bacterias, por eso es importante conocerlas para convivir con ellas. Entonces, la investigación, los productos innovadores, como en el caso de taninos, y desarrollo de nuevas estrategias de manejos integrados, como bioestimulantes, inductores de resistencias, identificaciones moleculares. Ahora ya se habla de identificaciones a nivel satelital, pronósticos, programas de pronósticos que nos pueden ayudar en conjunto. Van a ser esenciales en los próximos años para que podamos mantener la salud de sus cultivos y podamos seguir teniendo comunicación y crecer en el conocimiento de estos organismos. Entonces, concluyo con que no hay enemigo pequeño, entonces compartamos, hablemos, hagamos reuniones para poder transmitir el conocimiento entre nosotros y poder estar alineados en la defensa de nuestros cultivos contra estos microorganismos. La que sigue, por favor. Y con eso terminaríamos. De nueva cuenta, les agradezco. Espero que haya sido de su agrado y quedamos atentos a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Andrés. Estoy seguro de que todos tus conocimientos fueron de mucho valor para todos nuestros participantes y gracias a todos por quedarse. Antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas, que ya tenemos muchísimos por ahí, Andrés, así que no te nos vayas todavía, tenemos algunos anuncios que hacer. Como dijimos al principio, este es el primer episodio de la Academia Fitobacteriana. Va a quedar grabado por si tienen dudas, si lo quieren volver a ver, si sienten que es de valor para algún colega. Los invitamos a pasar por el canal de YouTube de Cultiva Futuro, donde vamos a estar subiendo este primer episodio y donde tenemos otros contenidos de valor para ustedes. Vamos a estar haciendo próximamente episodios, se viene el 2, el 3, el 4 y los que el año nos permita. Y no solo vamos a tener sesiones en vivo, sino que nos vamos a organizar para ir a cada una de sus zonas. Ahí ya comprometimos a Andrea que nos acompañe a viajar para también darle sesiones presenciales, así que estén atentos a nuestras redes de Cultivo Futuro, donde les vamos a ir avisando qué zonas del país vamos a visitar. También nos comentaba Andrés, había por ahí unas polémicas, Andrés, con el top 10. Sabemos que hay muchísimas más,
Si ustedes tienen otras bacterias de las que quieran que Andrés nos hable, por favor escríbanos y con mucho gusto para los próximos episodios los vamos a desarrollar, así como lo que comentabas, Andrés, de los taninos. Y desde Cultivo Futuro, siempre pensando en ver cómo ayudamos, ¿no? Además de dar contenido académico, hemos conseguido un pase para el Simposio Internacional de Bacterias Fitopatógenas, que se va a estar celebrando el próximo mes de septiembre en Guadalajara. Y básicamente lo que vamos a hacer es, de todos los asistentes del episodio 1, 2, 3, 4 y los que tengamos antes de septiembre, vamos a estar sorteando la entrada, así que por favor los invitamos a que nos acompañen en las próximas ediciones. Y no solo eso, sabemos que viene temporada de lluvia y este espacio, les comentábamos, está patrocinado por Summit Agroméxico. Entonces, también hemos conseguido para todos los asistentes de acá una promoción hasta fin de mes, donde con la compra de 10 productos les vamos a dar uno. Aquí le estamos dejando nuestro contacto de WhatsApp para que nos puedan escribir y darles información, porque bueno, básicamente el distribuidor va a depender de en qué zona del país se encuentran ustedes. Y también les estamos dejando nuestro correo para que nos puedan contactar por allí también. Si alguien necesita algún certificado de asistencia de este primer episodio de Academia Fitobacteriana, también nos los pueden solicitar al mail y con mucho gusto se los damos. Nuestra estrella del día de hoy es Agrigen Natura. Les decía, viene mucha lluvia, sabemos que vienen problemas de bacterias, de hongos, y precisamente les decíamos que Andrés en Química Agronómica ha logrado la patente mundial de poder utilizar taninos en la agricultura. Y el caso más reciente es de Agrigen Natura, es un tanino 100% natural, que hablábamos también allí, Andrés, de tratar cada vez de ser más sustentables. Se extrae del árbol de acacia negra y bueno, no les voy a dar más datos porque Andrés ya me va a regañar con la sesión de preguntas y respuestas, pero tenemos esta promoción para ustedes como fidelidad y retribución de habernos acompañado en este primer episodio. Ahora sí, Andrés, vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escríbanos aquí en el chat em, sus dudas y comenzamos. Andrés, ¿cómo combatir la roya lineal amarilla en jitomate? Roya lineal amarilla, disculpe, no la conozco. Roya me suena más a una enfermedad fungosa, no bacteriana. Ok. Eh, entonces, no sé si el colega que hizo esta pregunta a lo mejor que especifique el patógeno, ¿no? Sí, Higinio Fernández, entonces si nos puedes agregar esta pregunta, con mucho gusto te la respondemos. Luego, ¿cuál es la eficiencia de aplicación de un antibiótico con dron? Perdón, la última, la eficiencia de un antibiótico Que se aplique con dron. con dron. Mira, nosotros estamos apenas teniendo experiencias en Sudamérica, específicamente en Chile, en la República de Chile, con algunas aplicaciones, me parece que en frutales, en cerezos. Entonces, estamos viendo que hay efectividad, que hay efectividad. Sin embargo, no quisiera dar ahorita una respuesta aventurada, nos falta explorar más, dado que pues tenemos que trabajar con bajos volúmenes de agua y tendríamos que buscar en este caso una excelente dispersión. Yo creo que la tecnología de los drones para allá va, que hayan productos líquidos con mayor concentración y que sean sistémicos para que con bajos volúmenes de agua tú tengas un contacto con la planta y que lo demás se haga a nivel sistémico. Entonces, estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias, Andrés. Luego nos preguntan si para aplicación de tomate la recomendación sería antes o después de la lluvia. Ok, puede ser en las dos. Recordemos que, miren, un parámetro para definir cuándo puedes aplicar bacterias es eso, ¿no? ¿Estás en una zona donde ha habido la presencia de la enfermedad bacteriana? Sí. Las condiciones climáticas que favorecen esa bacteria vienen, o sea, está pronosticado que vienen, sí. ¿Tu vecino tiene bacterias? Sí. ¿Tú tuviste bacterias? También. Entonces, no lo pienses. Entonces, ahí serían aplicaciones profilácticas, estaríamos hablando antes de lluvias y en el caso de antes de lluvias sería aplicar de preferencia, con antibióticos aminoglucósidos, porque te dan un rango de protección un poco mayor que las tetraciclinas. Las tetraciclinas son buenísimas, las tetraciclinas son buenísimas como bacteriostáticos, por eso muchos productos vienen combinados, muchos aminoglucósidos vienen combinados con oxitetraciclinas,
pero la aplicación sola de oxitetraciclina yo la dejaría como para aplicaciones un poco más preventivas y no para anticiparme a lo que venga. Posteriormente, después de la lluvia, obviamente si tengo piso para aplicar en el caso de cultivo de hortalizas, en el caso de otros cultivos, pues se puede aplicar por avión de vía aérea. Entonces se puede aplicar cuando ya no tenga yo una cantidad de agua suficiente que se esté escurriendo. Entonces, precisamente para que tenga una buena dispersión y adherencia del antibiótico. Muchísimas gracias, Andrés. Leo Torre nos pregunta si la bacteria que ataca al arroz también ataca la cebada y el trigo. Sí, las bacterias que atacan al arroz por lo general son muy afines a las monocotiledonias. Puedes tenerlas incluso aunque no atacando de manera igual que en el arroz con esas pérdidas, puedes tenerla como hospedero es ese cultivo y puede manifestarse ocasionalmente en algunos manchones, pero no pasa de ahí. Pero de que puede estar, sí puede estar por la misma condición de ser una gramínea monocotiledón. Ok. Luego, creo que había mucha polémica por el top 10 que presentaste. Sabemos que hay Sí, muchas bacterias que sí, quedaron por fuera. sí, Una muy sonada y que afecta mucho en México es el Clavibacter michiganensis en claro. tomate rojo. Y Jaime Sí. Gutiérrez nos preguntas, ¿qué le puedes decir acerca del control? Específicamente en tomate de Clavibacter. Perdón, ¿puedes repetir qué? Sí. ¿Qué le puedes decir acerca del control de Clavibacter michiganensis en el tomate rojo? Ok, del control yo creo que nos tendríamos que ir primero ahí al control cultural, verificar si la semilla que estoy plantando no trae Clavibacter, porque es uno de los principales modos de diseminación. Plantas injertadas también puede venir contaminada por Clavibacter. Hay una relación ahí que una planta infectada por injerto te puede generar una planta infectada de Clavibacter por metro cuadrado en invernadero. Entonces, de ahí que se asegure a través de identificación temprana. Hay tiras inmunostrips que las vende una empresa, ¿verdad? Una empresa aquí en México, pero podemos ahí después decir cuál empresa es. Pero esas tiras son interesantes porque te pueden dar una confirmación de que se trata la enfermedad. Entonces son útiles de que aunque la planta está sintomática, puede estar presente. Si está presente, está sintomática, no lo pienses, ya haz aplicaciones terapéuticas al menos semanales de un mismo antibiótico al menos 3 veces para bajar la carga bacteriana que tengas. Porque en Clavibacter la enfermedad se va a presentar, en el caso de Clavibacter se puede presentar hasta 60 o 70 días después de que venga en semilla. Por heridas, el Clavibacter se puede presentar de 15 a 21 días. Entonces, y también considerar en qué momento puedes aplicar si ya tienes tú la infección de Clavibacter. En, nosotros manejamos escalas de la enfermedad, donde 5 sería la planta completamente muerta por Clavibacter y 1 sería la planta asintomática. Entonces, el 2 es cuando apenas las hojas empieza esta reacción de hipersensibilidad que se empiezan a enrollar hacia adentro, que viene una necrosis lateral o bilateral. Entonces, ese sería el momento ideal para hacer las aplicaciones. Un síntoma 3 en delante es sumamente difícil de controlar. Lo que vas a hacer ahí, en el caso de Clavibacter, es disminuir el tiempo en que la bacteria te mate a la planta. Más bien alargar el tiempo, no disminuir. Entonces, en lugar de que la planta a lo mejor se muera no sé, en un mes, a lo mejor le vas a dar 2 meses o 2 meses y medio más de vida. O sea, que alcances a sacarle cosecha. Pero definitivamente la aplicación de antibiótico a nivel foliar y a nivel suelo, a nivel preventivo, ¿verdad? Para que la planta lo tome. Los aminoglucósidos como la gentamicina son sistémicos, sobre todo si vienen en una formulación diseñada líquida para suelo. Entonces también te puede ayudar a prevenir, ¿no? En las etapas iniciales del cultivo. Muchísimas gracias, Andrés. Yo me voy a tomar el atrevimiento en vivo de comprometerte a que hagamos un próximo episodio dedicado solamente a Clavibacter, porque sabemos que es un tema que da para muchísimo. Sí, Comprometido, listo, aprobado. listo. Yo les quiero comentar, perdón por interrumpirte, Yari. Sí, el top 10 de las bacterias no estamos
diciendo que Clavibacter no sea importante para nosotros ni para ustedes, o que Acidoborax lo sea, o cualquier otra bacteria, sino que simple y sencillamente fue para tener un como abrebocas en general, tener una visión general de las bacterias, ¿no? De las sintomatologías. Ok, muchísimas gracias. Igual, bueno, ya estamos comprometidos para en un próximo episodio Claro que dedicarle sí. toda la sesión a esa bacteria. Nos preguntan si para Agrobacterium tumefaciens, ¿qué podrían aplicar para que la planta pueda seguir su ciclo? Ok, lo que se le debe aplicar a Agrobacterium es nutrición. Nutrición, estimulación radicular, compensar el daño radicular de los tumores con raíces nuevas, con pelos radiculares nuevos. Lo que se puede hacer es cirugías de los tumores, quitarlos y hacer un sello. Se puede hacer con pintura ahí vinílica, se puede hacer con cobre, con algunas formulaciones de cobre, con sulfatos de cobre, para sellar las heridas. Sin embargo, recordemos que la orden genética de Agrobacterium ya está en la planta y va a estar continuamente generando tumores. Entonces, ahí es compensar esos tumores con raíces nuevas. Entonces, nutrición abajo. Eso es lo que podemos hacer en primera instancia. La aplicación de antibióticos y bactericidas sería mucho más a nivel preventivo, a nivel de suelo. Yo me iría con desinfección de suelo porque es una bacteria que está en el suelo, y también pues proteger a la planta contra enfermedades como hongos o nemátodos, porque Agrobacterium detecta las heridas. Las heridas generan compuestos fenólicos, específicamente de acetosiringonas, que Agrobacterium, o en este caso Rhizobium, perdón, detecta. Entonces, por señalamiento químico, nada hacia esas heridas. Entonces, entre menos heridas por mecánicas, por manejo del cultivo, por nematodos o por hongos, pues menor va a ser la incidencia de Agrobacterium. Muchísimas gracias, Andrés. Juan Vázquez nos pregunta, ¿qué manejo recomiendas para Erwinia en post cosecha en Chilebel? En Chile Bell Pepper, manejo post cosecha, ya cuando cuando ya el chile está pues cosechado. El manejo post cosecha, mira, hemos visto, por ejemplo, en el caso de extractos vegetales, los antibióticos están cuestionados, ¿no? En tratamientos post cosecha, pero extractos vegetales hemos tenido experiencias muy satisfactorias, por ejemplo, en el caso de cucurbitáceas, allá para aquí, para la zona norte de México, en tratamientos de inmersión, específicamente de algunos zucchinis o calabacitas, donde pseudomonas ya no se presenta a la hora de que se abren los contenedores. Entonces puedes bajar la incidencia. Entonces podríamos recomendar tratamientos de inmersión con taninos o con extractos vegetales en este caso. De antibióticos, yo lo dejaría a los antibióticos como un tratamiento anterior a tratamientos post cosecha. Ok, muchas gracias, Andrés. Me voy a devolver un poquito al Sí. Agrobacterium porque Ricardo nos pregunta, si el Agrobacterium no mata la planta, la aplicación de bacterias al suelo nos podría ayudar. Sí, es correcto. Volvemos a lo mismo como lo que dijimos ahorita a nivel nutricional. Si estamos nosotros aplicando productos biológicos inoculantes al suelo, esos inoculantes van a posicionarse en los nichos específicos donde las bacterias fitopatógenas podrían anidarse. Entonces, si tenemos una buena cobertura, un buen escudo bacteriano, y tenemos una buena nutrición que esté generando mucigel, entonces podríamos también tener menor incidencia de Agrobacterium. Pero concuerdo totalmente contigo, bacterias benéficas al suelo, promotoras del crecimiento vegetal o de la fertilización natural del suelo, son ideales en el manejo de Agrobacterium, de Rhizobium. Gracias, Andrés. Luego, alguien por aquí ya conoce el Agrigen Plus eh, y nos dice que cuál es la dosis mínima inhibitoria para el control de Erwinia y Ralstonia a nivel foliar y nivel suelo en el cultivo de tabaco. Ok, en el cultivo de tabaco, arriba al menos 160 gramos, ya hablando de producto formulado, 160 gramos por hectárea. Esa sería la dosis mínima inhibitoria, repetirla al menos si la estamos usando de manera preventiva, al menos cada semana. Al suelo, hay un producto que se llama Agrigent LC, que es un producto que va al suelo, y ese producto va a dosis de 250 cc mililitros por hectárea, que se puede aplicar en drench o a través del sistema de riego.
Aquí es importante considerar que en el caso de Ralstonia, en el caso de Pectobacterium u otras pudriciones, en el caso de tabaco, también podemos utilizar en rotación cobre. Los cobres nos ayudan a generar películas de iones biocidales que pueden aniquilar las bacterias que están a nivel epifítico. Entonces, al menos 3 aplicaciones, puedes rotarlo con cobres y en el caso de suelo puedes aplicar el agrigente LC a esa dosis 250 cc y con el compromiso después reinocular tus suelos tratados. Ok, gracias Andrés. Vamos a poner 2 preguntas más. Sabemos que están súper ansiosos de que Andrés nos responda, también para respetar el tiempo de los demás. 2 preguntas y cerramos. Y de igual forma, nosotros nos queda acá el registro de las preguntas y nos vamos a contactar con Andrés para podérselas responder vía mail. Yari, perdón, nada más para complementar otra respuesta. La dosis mínima inhibitoria de manera preventiva, ya cuando tenemos el daño, en el anterior hay que subirle a 320 gramos del Agrigen 5000 a nivel foliar. Entonces ya estaríamos hablando de un tratamiento terapéutico, ¿no? Y el otro sería un tratamiento más como profiláctico. Listo. Nomás para completar, ¿no? Para que no Sí. quede en el aire. Muchas No, gracias. súper súper valioso, tranquilo. Nos pregunta Ricardo si alguna de las bacterias mencionadas hace competencia con hongos benéficos. O sea, si la bacteria puede llegar a matar a los hongos que se usan. No lo mata porque no va su desarrollo evolutivo, no va directamente sobre los micelios del hongo, no le interesa, no le importan, no los hacen en el mundo a los hongos fitopatógenos, las bacterias fitopatógenas. A las bacterias lo que les importa, las fitopatógenas, es al nivel de evolución que llegaron, es precisamente multiplicarse y generar toxinas para asegurar su descendencia y su permanencia, ¿no? Su evolución. Entonces, realmente las bacterias no se van a alimentar del hongo, lo que van a hacer es, en el caso de los hongos fitopatógenos, o en el caso, bueno, pues de los hongos benéficos, lo que van a hacer en este caso es, si están dañando los cultivos, si están dañando la superficie de la hoja, posiblemente la adherencia de los hongos benéficos o de las bacterias benéficas no va a ser la misma. Si las bacterias están dañando, están generando compuestos oxidativos o pHs inadecuados para el establecimiento de las bacterias y hongos benéficos, pues también ahí van a entrar en competencia. Más que alimentarse o degradarlos, yo me refería más bien como a una actividad, como un side effect que por su actividad evitaría el establecimiento de los benéficos. Ok. Y vamos con la última pregunta en vivo. Les repetimos, las próximas se las vamos a hacer llegar vía mail. Y es súper interesante, nos las hace Edgar con respecto a los nutrientes, que creo que no habíamos hablado de eso y seguramente responde a las dudas de muchos. Y dice, ¿cuáles pueden ser los nutrientes por los que compiten los microorganismos y las bacterias? Ok, principalmente los nutrientes son los carbohidratos. Son los carbohidratos en las plantas. Variedades, por ejemplo, nos ha tocado ver variedades de uvas, variedades de frutales caducifolios, variedades de hortalizas, de bell pepper, que tienen mayor cantidad de grados Brix, pues son las que van a tener mayor incidencia. Entonces, los carbohidratos es un factor preponderante. La condición de nitrógeno es algo muy interesante, porque cuando tú tienes una sobredosis de nitrógeno, lo que vas a tener es un crecimiento vegetativo excesivo. Entonces vas a tener un crecimiento exuberante, te va a generar un follaje denso, entonces vas a generar mayor microclima, ¿no? También, pues lo que puedes hacer es igual como la ley del mínimo, ¿no? Si tienes un exceso de nutrientes disponibles, ¿verdad? Lo pueden aprovechar para su propio crecimiento y proliferación. Las bacterias, ¿no? Se proliferan, como ya vimos, por su fisión binaria, ¿no? En el caso de hierro, ya lo mencionamos, las bacterias, sobre todo santomonas, dependen intrínsecamente del hierro para poder hacer sus funciones enzimáticas, para sus codificaciones del DNA, ¿verdad? Y para hacer sus factores de virulencia. Entonces van a tomar el hierro de la planta y eso pues es lo que comentábamos hace rato de que puede generar ese efecto de amarillamiento o que la planta está bloqueada nutricionalmente porque la bacteria está compitiendo ahí en ese momento. Entonces, de ahí la importancia, como comentaba hace rato, dale a la bacteria, dale a la planta lo que la bacteria le está quitando.
Muchísimas gracias, Andrés. Con esto cerramos la ronda de preguntas. Les recordamos que esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de Cultiva Futuro. A través de Cultiva Futuro también nos pueden seguir para los próximos episodios de Academia Fitobacteriana. Muchas gracias a todos los que se quedaron durante casi 2 horas. Y les voy a dejar nuevamente nuestros contactos. Ahí está el WhatsApp y está también el correo donde nos pueden escribir. Sabemos que muchos necesitan el certificado de asistencia o, como decíamos, nos pueden proponer temas nuevos en que están interesados. Con mucho gusto los resolvemos y se los proponemos. Así que nada, lo voy a dejar aquí un par de minutitos más. em, y muchísimas gracias, Andrés. No sé si tienes unas palabras para el cierre de entender que somos bacterias en vez de personas, ¿no? La cantidad de millones de bacterias con las que convivimos y que no estamos solos. Sí, bueno, decirles que dentro de todo esto, yo reconozco el conocimiento de una gran mujer que fue Lynn Margulis, como les comento, es para mí uno de los puntales con los cuales yo he aprendido mucho. Ella ya no está con nosotros, pero dejó un gran legado con sus teorías biológicas del microcosmos. Y también agradecerles a todos y cada uno de los colegas que están en este camino, alineados en la cuestión de la fitosanidad, de la fitopatología, desde compañeros agrónomos, desde asesores hasta doctores, universitarios, docentes, que están cada día aportando con su conocimiento soluciones para esto, ¿no? También quiero agradecer específicamente a mis colegas de Sumitagro y agradecer específicamente a mis colegas de Química Agronómica, a Ulises Villar y Heriberto Godoy, que también hemos aprendido muchísimo juntos y que ellos estarán también disponibles para participar con sus conocimientos, con sus experiencias nacionales e internacionales en los próximos episodios de la Academia Fitobacteriana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Que tengan lindo miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego.